Bienvenidos a la sesión 5 de Ten cuidado de ti mismo. El tema de hoy será ejercitando la fe. Quiero empezar con dos citas. La primera es de C.H. Spurgeon. El éxito en el servicio del Señor es en general proporcional a la fe. Ciertamente no es proporcional a la habilidad. Conforme a tu fe, así se ha hecho. Es esencial, es lo que él dice, que tengamos fe si queremos ser útiles y que tengamos una gran fe si queremos ser grandemente útiles. Esto me parece muy alentador y espero que a ti también. Lo que más importa no es cuán dotado estés para el ministerio, sino más que eso, la fe que ejerces en el ministerio. Esa es una buena noticia porque todos, como veremos hoy, podemos crecer en la fe. Ahora la segunda cita es de Charles Bridges. Él dice, espera grandes cosas, intenta grandes cosas. Esta expectativa, dice él, es la vida de fe, la vitalidad del ministerio, lo que honra a Dios y es honrado por Dios. Luego dice, todos nuestros fracasos pueden atribuirse en última instancia a un defecto de fe. Pedimos poco, esperamos poco, nos satisfacemos con poco y por lo tanto ganamos y hacemos poco. La principal dificultad, por tanto, dice él, no está en nuestro trabajo, sino en nosotros mismos, en el conflicto con nuestra propia incredulidad. Una vez más, esto me parece muy alentador. Es muy fácil llegar a la conclusión de que el problema principal está en tu trabajo o en tu iglesia o en tu ministerio o en la incredulidad que nos rodea en el mundo. Pero Bridges dice que el principal desafío que enfrentamos como líderes cristianos está en nosotros mismos. Es nuestra propia batalla contra la incredulidad. Ahora, mi objetivo en esta sesión es ayudarte a ejercitar la fe en las circunstancias particulares en las que te enfrentas. Quiero que veamos tres cosas juntos. La primera, tu fe puede crecer. La segunda, tu fe será desafiada. Y la tercera, la fe es manual, no automática. Bueno, empecemos con esto. Tu fe puede crecer. El lenguaje en la Escritura es muy claro al decir que los creyentes tienen diferentes grados de fe. En Mateo 14 y versículo 31, el Señor Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego en Mateo capítulo 15 y versículo 28, Jesús habla de una mujer cananea. Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. En Mateo capítulo 8 y versículo 10, Jesús les habla a los romanos y judíos. En verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y en Romanos capítulo 4 y versículo 20, leemos que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Lo ves? Su fe creció. Tu fe también puede crecer. Pablo envió a Timoteo para fortalecer la fe de los creyentes en Tesalónica. Ellos se enfrentaban a una situación realmente difícil. Y Pablo dice, enviamos a Timoteo para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Y luego en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo habla sobre cómo su fe ha crecido tanto. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente. Y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Los discípulos en una ocasión le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y tenemos muy buenas razones para unirnos a ellos en esa oración. Ahora, la fe es como un músculo que crece cuando es ejercitado. Piensa en esto, si te fracturas un brazo, y lo envuelves con yeso, los músculos del brazo se debilitarán. Y al pasar unas semanas y al quitar el yeso, tendrás que hacer muchos ejercicios para lograr recuperar la fortaleza de los músculos otra vez. Recuerda, la fe crece al ser ejercitada. Y lo que eso significa es que en la vida, cuando llegan los problemas,
Los momentos que más desafían tu fe son los momentos en que tu fe puede crecer. Así que veamos juntos algunos de estos momentos que desafían nuestra fe. Ya vimos que tu fe puede crecer, y va a crecer cuando tu fe sea desafiada. Te mostraré 7 situaciones tomadas de las Escrituras en las que tu fe será desafiada. La primera, tu fe será desafiada cuando pierdas a un amigo de confianza. Esto le pasó al apóstol Pablo en varias ocasiones. Él dice, Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí hay 3 hombres, amigos, colegas con quien el apóstol Pablo sirvió. Y cuando por una razón u otra ya no estuvieron con él, eso fue bastante difícil para él. Lo escribió en 2 de Corintios, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. El Señor te ha dado amigos, colegas en el ministerio, y sirves al lado de alguien que es fuerte y lo admiras y de pronto esa persona por cualquier razón ya no está más ahí. Bueno, cuando te encuentres por ti solo, sabrás que tu fe de verdad está siendo desafiada. Y cuando tu fe está siendo desafiada, si confías en el Señor en esto, tu fe va a crecer. La segunda situación donde tu fe será desafiada es cuando te enfrentas a una tarea abrumadora. Ahora piensa en esto, es la situación con los espías que entraron en la tierra de Canaán. Cuando regresaron, la mayoría de los espías estaban abrumados por la tarea que tenían frente a ellos. Le dijeron a Moisés, fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella, llevaron fruto de esa tierra. Sin embargo, dijeron, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Ahora, tal vez tú has experimentado algo como esto. Miras una tarea, un desafío, una necesidad que hay frente a ti como líder cristiano y te sientes absolutamente abrumado. Aquí es donde tu fe es desafiada. Y si confías en el Señor Jesucristo en eso, tu fe va a crecer. Aquí está la tercera situación en la que tu fe será aprobada. Cuando te involucras en un gran trabajo. Eso fue lo que le pasó a Elías. En el monte Carmelo, él vio el milagro del fuego descender del cielo. Y después de eso, su fe fue en verdad desafiada. Él dijo, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Él llegó a ese lugar de verdadera oscuridad después de que Dios lo usó de una forma maravillosa. Y tal vez encuentres que te enfrentas en la misma experiencia, que cuando Dios te utiliza de una forma maravillosa, de pronto te encuentras en un lugar donde tu espíritu está triste y tu fe es realmente desafiada. Pero si confías en el Señor ahí, tu fe crecerá. Aquí hay una cuarta situación en la que tu fe será desafiada, cuando te enfrentas a una oposición implacable. Esto es lo que pasa con Jeremías después de un largo periodo de tiempo. Él dice, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Todos se burlan de mí porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Dios había llamado a Jeremías a un ministerio en el que se enfrentaba a una oposición implacable. Las personas se reían de él.
La palabra que Dios le dio causó que las personas lo rechazaran, lo insultaran, lo derribaran durante todo el día. Y Dios le dijo que fuera al lugar al que ni siquiera deseó haber nacido. Y sabes, si te enfrentas a una oposición implacable durante un largo periodo de tiempo en tu ministerio, te vas a encontrar con que la fe es muy desafiante. Pero si confías en Dios en esto, tu fe va a crecer. Y aquí hay una quinta situación en la que tu fe tal vez sea desafiada, cuando la maldad y la injusticia abunden. Este fue el reto para un hombre llamado Asaf, quien escribió el Salmo 73. Él se enfrentó a una verdadera crisis con su fe y nos lo dice en ese salmo. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, dice él, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Aquí estaba Asaf viendo el mundo en el que vivía. Los arrogantes parecían que prosperaban y Dios no hacía nada al respecto, y él dijo, casi pierdo mi fe por eso. Tal vez habrá veces cuando veas la maldad e injusticia en el mundo y tu fe será realmente puesta a prueba. Y te digo que si confías en el Señor en esto, entonces tu fe va a crecer. Y luego puedes encontrar que tu fe es puesta a prueba y no hay una explicación obvia. Simplemente te encuentras deprimido, desanimado. Una nube oscura parece flotar sobre ti y no puedes explicar por qué. Esa es la situación en el Salmo 42 donde tenemos esta pregunta. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? No hay respuesta a esa pregunta en el Salmo, solo esto. Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Es posible que descubras que esta es tu experiencia. Llegas a un punto en el que te sientes deprimido. Sientes que quieres rendirte, no puedes explicar por qué, no sabes qué está pasando. Eso es parte de la experiencia cristiana normal. No es inusual que esto suceda. Tu fe es desafiada, no hay una explicación obvia. Y aquí está la cuestión. Si confías en el Señor en esto, tu fe va a crecer. Y la séptima cosa, tu fe puede verse desafiada cuando estás cansado de la batalla. Y creo que esto es lo que le estaba sucediendo a David al final de su vida. Leemos en 2 de Samuel capítulo 21 que hubo guerra nuevamente entre los filisteos e Israel. Parece que al leer esa parte de la Biblia siempre hubo guerra entre los filisteos e Israel, y aquí estaba sucediendo nuevamente. Versículo 15. Descendió David con sus siervos, y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. No es de extrañar, estoy tan cansado de esta batalla y tal vez haya una batalla de la que tú estés cansado. ¿Y sabes qué? Tu fe se ve desafiada porque estás lidiando con lo mismo durante tanto tiempo. Pero si confías en el Señor en esto, tu fe crecerá. Esto es lo que C.H. Spurgeon les dijo a sus estudiantes que se estaban preparando para el liderazgo cristiano. A la mayoría de nosotros nos invaden ataques de depresión. Por muy alegres que estemos habitualmente, a intervalos debemos sentirnos abatidos. Los fuertes no siempre son vigorosos, los sabios no siempre están listos, los valientes no siempre son valerosos, y los alegres no siempre son felices. Así que no te sorprendas cuando tu fe sea desafiada. Esta es una parte normal de la experiencia cristiana. Hemos visto que tu fe puede crecer, hemos visto que tu fe será desafiada, y ahora quiero que veamos algo realmente importante, que la fe es manual, no automática. Ahora, Lucas registra la historia de cómo se desató una tormenta cuando los discípulos de Jesús estaban en una barca con él. Recordarán la historia, los discípulos entraron en pánico, estaban bastante seguros de que iban a morir. Y Jesús les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes?
Ahora, por supuesto, los discípulos tenían fe en Jesús, lo dejaron todo para seguirlo a Él. Pero cuando estaban en la barca, no estaban ejerciendo fe en relación con las circunstancias que enfrentaban. Por eso Jesús les dice, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué no están aplicando su fe a la situación en la que están? Ahora aquí me gustaría compartirles la sabiduría de Martin Lloyd-Jones. En su libro, Depresión Espiritual, tiene un capítulo titulado ¿Dónde está vuestra fe? Y está basado en la historia de Jesús y los discípulos en la tormenta. Lloyd-Jones dice esto: la fe no es algo que actúa automáticamente. La fe no es algo que actúa mágicamente. Creo que este es, dice él, el error del que todos hemos sido culpables en algún momento. Parece que pensamos que la fe es algo que actúa automáticamente. Mucha gente, me parece, concibe la fe como algo similar a los termostatos que se encuentran en conexión con los aparatos de calefacción. Usted fija su termostato a un nivel dado, usted quiere mantener la temperatura en un punto determinado y el termostato actúa automáticamente. Ahora bien, dice, refiriéndose a la historia de la tormenta en el lago, el principio que se enseña aquí es que la fe es una actividad. Es algo que tiene que ejercitarse. No entra en funcionamiento por sí sola. Usted y yo tenemos que ponerla en funcionamiento. Esa es exactamente la razón por la que nuestro Señor le dijo a estos hombres, ¿dónde está la fe de ustedes? Lo que significa, ¿por qué no toman su fe y la aplican en esta situación? Ahora, ¿ves el punto? La fe es manual, no automática. Cuando Karen y yo volvemos a Gran Bretaña, alquilamos un auto y yo siempre opto por uno con cambios manuales. Cuando vamos a la casa de su familia en Devon, llegamos a un lugar llamado la Colina Telegraph. Siempre puedes saber cuando estás cerca porque los camiones aceleran mucho para obtener el impulso suficiente para subir la cuesta. Y cuando llegas a una pendiente empinada, cambias a una velocidad más baja. Me encanta eso. Presionas el embrague, bajas la velocidad y hay más potencia para poder subir la colina. Ahora vas a tener que subir algunas colinas bastante empinadas en tu vida y en tu ministerio. Y cuando llegas a ellas, la fe no actúa automáticamente. Vas a tener que poner en práctica la fe como cambiar una velocidad. Y vas a tener que ejercitar la fe con respecto al desafío particular que enfrentas en un momento particular. Tengo que confiar en Dios con respecto a esto. Esto es lo que hace la fe. La fe confía en Dios para subir la colina que estás escalando. Es manual, no es automática. Así que aquí está la pregunta. ¿Cuáles son las circunstancias en tu vida y en tu ministerio en las que necesitas ejercitar tu fe en el Señor Jesucristo hoy? Ahora hemos visto juntos que tu fe puede crecer. Tu fe será desafiada y tienes que ejercitar la fe. Es manual, no es automática. Ahora quiero terminar con dos historias muy diferentes sobre personas que ejercitan la fe, que aplican la fe en relación con situaciones particulares de dificultad. La primera es el testimonio de Philip Ryken, presidente de Wheaton College. Él comparte su historia de cómo su fe fue puesta a prueba en un momento de gran oscuridad. Ha escrito sobre ello en un libro titulado Cuando los problemas llegan. Y cito: era el semestre de primavera del año académico y yo estaba en problemas. Problemas reales. A lo largo de varias semanas largas y difíciles, me hundí cada vez más en el desánimo hasta que finalmente hubo días en los que me preguntaba si tenía la voluntad de vivir. Ahora piensa en esto. Aquí tenemos a un distinguido líder cristiano que se vio hundido en un lugar de profunda oscuridad.
Él describe 4 cosas que Dios utilizó para ayudarlo a superarlas. Voy a citar lo que dice, porque los momentos de duda, oscuridad y desánimo son una parte normal de la vida de un cristiano, y en algún momento de tu servicio como líder cristiano, tú también te encontrarás en un lugar oscuro. Te enfrentarás al desánimo. Sentirás en algún momento que no tiene sentido seguir adelante. Raiken dice que realmente le ayudó saber que esto es normal. Dice, Job fue tentado a maldecir a Dios y morir. David estaba abatido. Elías le pidió a Dios que le quitara la vida. Y dice, estos hombres no eran débiles ni rebeldes, simplemente estaban agobiados por las cargas de la vida y el ministerio. Verás, los tiempos de oscuridad y desaliento son parte de los gajes del oficio de un líder cristiano. Así que no te sorprendas cuando llegue un momento de oscuridad o desánimo en tu propio caminar con Dios. Cuando lleguen los problemas, aquí hay 4 cosas que te ayudarán: el ritmo, los amigos, la adoración y la palabra. Primero, el ritmo. Raiken habla del valor de dormir bien por la noche, comer sanamente y hacer ejercicio de forma adecuada. Yo no tenía mucho apetito, pero me aseguraba de comer algo sano todos los días. Me esforzaba por hacer ejercicio físico, incluso cuando no tenía mucha energía. Trataba de estar presente con mis hijos en recitales, conciertos, partidos de béisbol, viajes a la escuela, cenas familiares y la hora de dormir. Cumplía con mi trabajo. No me rendí, sino que mantuve las rutinas ordinarias de la vida diaria: comida y bebida, trabajo y diversión, familia y adoración. Hay verdadera sabiduría en ello. Si te encuentras en un lugar oscuro, asegúrate de ejercitar la fe de esta manera, manteniendo las rutinas ordinarias de tu vida diaria. Segundo, él habla del valor de los amigos. Describe cómo habló con sus amigos más cercanos y compartió sus grandes luchas. Uno nunca, dice él, debería llevar solo sus cargas. Y eso es verdad. Si te encuentras en un lugar oscuro y desalentador, asegúrate de encontrar a alguien en quien confíes y comparte con él el viaje en el que estás. Permite que alguien más entre en tu vida. Permite que alguien más te acompañe y te ayude a llevar las cargas. Tercero, él habla sobre la adoración. Dice que fue a adorar incluso cuando no tenía ganas. Y eso es muy importante. Si llegas a un lugar donde estás caminando por una gran oscuridad, este será un ejercicio de fe muy importante. Voy a adorar a Dios, me voy a reunir con su pueblo, incluso cuando no tenga ganas. ¿Y sabes qué? El Señor usará eso como un medio para ayudarte, un medio para sostenerte, y finalmente, por su gracia, un medio para sacarte adelante. Y luego habla sobre el ministerio de la palabra. Algunos de mis mejores recuerdos son las veces que Lisa, su esposa, me leía los salmos hasta que me dormía, calmando mi espíritu ansioso con las verdaderas palabras de Dios. Y sabes, la alimentación gradual de la palabra de Dios en tu vida, cuando estás en un lugar oscuro, es de verdad muy importante. Es un acto de amor. Y Raiken concluye con estas palabras: las cosas que me ayudaron a mí, también te ayudarán a ti, tal vez incluso más de lo que crees. Son las cosas básicas de la vida: una buena noche de sueño, una comida saludable, ir a la iglesia, hablar con amigos fieles, encontrarte con Dios a través de la oración y meditar en su palabra. La razón por la que todas estas cosas ayudan es porque son regalos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Es verdad, estos son regalos del Señor. Y cuando los buscas, son los medios que Él usará para sacarte de un lugar oscuro en tu vida.
Quiero tomarme un tiempo extra para hablar de esto porque, como líder cristiano, vas a atravesar algunos momentos oscuros. En algún momento te enfrentarás a un gran desánimo. ¿Y cómo vas a salir adelante? Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te ha enseñado en la luz. Dios es fiel. Cuando estés desanimado, recuerda que otros han estado ahí antes, y Dios en su misericordia te sacará adelante. La segunda historia es muy diferente, pero también se trata de un grupo de personas que ejercitan la fe. Proviene de mi propia experiencia. Cuando servía como pastor en Londres, tuve la oportunidad de visitar algunas iglesias en el norte de Inglaterra. La mayoría eran bastante pequeñas y algunos de los líderes estaban muy desanimados. Una de estas iglesias estaba en una comunidad especialmente pobre que luchaba contra las pandillas, las drogas, el desempleo y todo tipo de otros problemas. Me habían pedido que hablara en el servicio de esta iglesia un domingo por la mañana. Y desde el principio del servicio me impresionó la vida en la congregación. Es decir, ellos cantaban. Y cuando me levanté para hablar, era muy obvio que estaban ansiosos por escuchar la palabra de Dios. Fue maravilloso. Y después del servicio almorcé con uno de los ancianos y su esposa, y le dije que me había impresionado mucho la vida, la alegría y las personas. Le dije que había algo diferente en esta congregación. Bueno, él dijo, estamos en una de las zonas más difíciles de la ciudad. Él dijo, todo aquí está derribando a la gente. Así que hace un par de años, nuestros ancianos se comprometieron a que todos los sábados por la noche pediríamos a Dios una cosa, que hubiera fe en la congregación el domingo por la mañana. Bueno, no tenía la menor duda en mi mente que Dios estaba respondiendo las oraciones de los ancianos. Es decir, ahí, en medio de un barrio en ruinas donde era difícil encontrar esperanza, había una comunidad de personas marcadas por la fe. Y cualquiera que viniera a esa iglesia lo habría sentido. Cuando ejercitas la fe, especialmente en las circunstancias difíciles de la vida, tu fe se va a fortalecer. Y más que eso, vas a levantar a otros contigo. Cuando confías en Dios, otros lo verán y recibirán ayuda para hacer lo mismo. Bueno, solo nos queda una sesión más en este módulo. Así que espero que me acompañes en la sesión número 6, en la que veremos cómo discernir la voluntad de Dios.